Es imposible darse cuenta que uno entra en el pensamiento, igual que es imposible darse cuenta de cuando uno entra en el sueño. O sea, uno se da cuenta cuando sale del estado, cuando sale del sueño, cuando sale del pensamiento. Es decir, cada vez que uno se da cuenta que está pensando, es porque en ese momento esa cadena de actividad mental se corta, se fractura, aunque no sea más que por un nanoinstante. Y entonces, te das cuenta de que estabas pensando, de que había un pensamiento. En cuanto ya entra, estaba pensando, ya la cadena de pensamientos ha entrado otra vez, porque el estado de pensamiento rompe la charla. Es un estado en el que está uno como fuera, observando eso, desde la observación pura. No hay charla, no hay, mira que un pensamiento, qué largo, qué corto, cuánto tiempo, qué poco tiempo. Eso, en cuanto eso se produce, ya se ha iniciado de nuevo el pensamiento, el estado de pensamiento. Pero no hay un estado, de los 5 estados que podemos conocer los seres humanos, no hay estados que sean mejores que otros. Hay estados que son más cómodos que otros. Es decir, el estado de pensamiento es un estado que trae sufrimiento, cosa que no trae sufrimiento, que sí dolor, los estados de observación, concentración y meditación. En el estado de sueño también trae sufrimiento, porque el sujeto que ahí está operando se cree que puede controlar las cosas, se apega a los resultados de lo que quiere. Hay un sujeto ahí que es un sujeto que está sobre todo luchando por sobrevivir en el estado de pensamiento y en el de sueño. Pero en los demás estados, que también hay un sujeto que conoce, ese sujeto que conoce tiene otras características. Entonces, la historia está que como no puedes elegir el estado en el que tú estás, entonces puede haber una preferencia. Claro, yo prefiero estar, por ejemplo, en el estado de observación, que es un estado, pasa muy a menudo, cuando te pones, por ejemplo, a trabajar, que de repente dices, wow, las dos, ¿dónde he estado todo este rato? Y es como esos estados en los que uno desaparece. Vas al cine, te gusta la película y solo hay lo que está pasando en la película. O coges un buen libro y te pasa igual. O en el deporte, o una charla atenta con alguien que estás como, que es que dices, madre mía, llevamos 2 horas aquí. Esos estados, que son los estados que llamamos en los que nos estamos, también se dice entretenernos, entre que nos tenemos y luego nos volvemos a tener. Ese estado en medio es un estado muy grato, siempre es de nuestra preferencia. Cuando estamos entretenidos con algo. Eso quiere decir que entretenidos quiere decir entre que me tengo y me vuelvo a tener. Ese estado de en medio es un estado en el que la atención está muy sostenida en lo que está pasando. Y entonces ese estado es de nuestra preferencia. Por ejemplo, lo que ocurre con el mundo digital, con las pantallas, es que parece que la pantalla te succiona. Desapareces, no hay más que la pantalla. Entonces es un estado muy grato y por tanto crea adicción, porque es muy grato. Todo lo que es muy grato crea adicción. Entonces, pero es que pasan unos estados u otros. Entonces, te lo digo porque en la práctica de la meditación, el darnos cuenta que no podemos controlar el estado, es decir, el darnos cuenta que no podemos controlar cuándo nos damos cuenta que hay pensamientos y por tanto salimos del estado de pensamiento. Como eso no lo podemos controlar, la tensión inicial que empieza cuando empezamos la meditación o llevamos poco tiempo, que es querer controlar lo que ahí pasa, va cayendo ante la impotencia. La impotencia nos va haciendo relajarnos ahí. Entonces de repente, pues ha habido muchos pensamientos. Vale. Joder, acabo de darme cuenta de que llevo ahí 1 hora pensando. Ok. Porque la impotencia va haciendo que ese deseo de que la cosa hubiera sido distinta, eso es lo que va haciendo la práctica, que va limando esa tendencia de la mente que
es la que se apega a que las cosas sean diferentes a como son. Digo se apega porque como no somos budas, tenemos nuestras preferencias naturalmente, que es que uno prefiere estar en estados de observación, en estados en los que la atención está muy sostenida, porque una desaparece. La preferencia es no estar. Es decir, que esté lo que esté pasando y no estar, porque cuando estamos juzgando esto, lo que es siempre una interferencia, esas interferencias personales que causan sufrimiento, porque es básicamente una oposición a lo que está pasando. La cosa tendría que ser diferente. Entonces, preferimos naturalmente que eso no pase, porque nos sentimos mucho mejor. Pero de preferirlo a apegarnos a que eso no pase, al resultado de que eso no pase, hay una diferencia grande. Eso es lo que va soltando la práctica. Eso es lo que va soltando el darnos cuenta de que los pensamientos, de que yo me doy cuenta, ese darse cuenta que fractura el estado, surge por sí mismo. No lo puedo controlar, no puedo hacer que pase antes. Que eso es lo que yo creo al principio. Secretamente lo creo. Que depende de mí, que me he distraído por una causa que me puedo imputar. La práctica continuada lo que va haciendo es que a fuerza de constatar eso va aflojando. Entonces, mantengo mi preferencia, naturalmente, porque soy humana, pero no, ese apego a la preferencia de que ese estado se fracture no está, va cayendo. Y por tanto el sufrimiento y la tensión va cayendo. Por tanto la práctica va siendo mucho más suave. No es tan tensa, porque no sé si habéis llegado a un momento en el que la práctica es muy tensa. Al principio es muy tensa porque quieres cosas que no pasan. Y eso puede durar muchísimo tiempo. Eso también se traslada ahí fuera, el apego a que las cosas sean como uno quiere. Y eso cuando va cediendo en la práctica va cediendo fuera también. ¿Vais pillando el punto? Bueno, vamos a dedicar los jueves al diálogo. Yo preguntaré después de cada práctica, lunes, martes, miércoles, si hay algo que comentar, pero unos minutines y vamos a dedicar el jueves un poco más de rato a entrar más en profundidad en los temas, ¿vale? Entonces, si esto, que es muy, muy importante, importantísimo, todavía surge, por lo menos a nivel conceptual, alguna duda, esperamos y el jueves, yo ahora ya he hecho un empujón, el jueves rematamos con lo que falte, ¿vale? Pues nada. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana.